Capítulo 3. La propagación de la palabra en el libro de Hechos. El libro de Hechos nos brinda tanto una ayuda especial como un panorama del poder de la palabra de Dios para transformar vidas y sociedades. En él encontramos el nacimiento de la Iglesia, la expansión de la misión cristiana y el martirio de los primeros misioneros, todo sustentado por el poder de la palabra. La narración de Lucas cubre los primeros 30 años de la Iglesia. En este periodo de tiempo el Evangelio fue predicado, iglesias fueron plantadas, vidas comenzaron a cambiar y, pronto, comunidades enteras también fueron transformadas. Robert Louis Wilken expresó esto muy bien en uno de sus libros, y cito: El nacimiento del cristianismo trajo una de las revoluciones más profundas que el mundo ha conocido. El cristianismo es una religión formadora de culturas, y el crecimiento de la comunidad cristiana llevó a formar las culturas del mundo antiguo, así como una nueva civilización, o más bien nuevas civilizaciones. Fin de la cita. El libro de Hechos es la continuación de los evangelios, especialmente el de Lucas. Cada evangelio termina más o menos de la siguiente manera. Mateo termina con la resurrección, Mateo 28, 1-10, Marcos con la ascensión, Marcos 16, 19, Lucas con la promesa del Espíritu Santo, Lucas 24, 49, Juan con la mención de la segunda venida de Cristo, Juan 21, 22. Las conclusiones de los evangelios encajan bien en el comienzo del libro de Hechos, Hechos capítulo 1, 9 al 11, en donde encontramos al Cristo resucitado, final de Mateo, ascendiendo al cielo, final de Marcos, después de anunciar la venida del Espíritu Santo, final de Lucas, seguido de la aparición de dos hombres en vestiduras blancas que afirmaron categóricamente que ese Cristo que vieron ascender es el mismo que verían regresar, final de Juan. El mensaje de la resurrección de Cristo después de haber sido crucificado se convirtió en la columna vertebral de la predicación de la Iglesia. De acuerdo con el apóstol Pablo, esos dos eventos, la crucifixión y la resurrección, son la esencia del Evangelio. Y cito: Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Pero yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 1-4, fin de la cita. Este Evangelio, y ningún otro, es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Romanos 1:16. El poder de la palabra para transformar a una nación es la influencia transformadora del Evangelio para cambiar personas y comunidades. El Evangelio es capaz de iluminar las mentes oscuras de los incrédulos. 2 Corintios 4:4. De convertir corazones de piedra en corazones de carne. Ezequiel 11:19. Y de liberar a la voluntad de la esclavitud del pecado. Romanos 6:20. Si este mensaje es distorsionado o escondido, los efectos de la predicación de la palabra no se verán en la iglesia. Sería una forma de avergonzarse del Evangelio. Y eso es lo que ha sucedido durante muchos años en muchas de las iglesias con sus consecuencias naturales. Pablo no se avergonzaba del Evangelio a pesar de haber sido ignorado en Atenas, Hechos 17:32, de haber escapado de Berea, Hechos 17:10-15, de haber recibido oposición en Corintio, Hechos 18:6, de haber sido encarcelado en Filipo, Hechos 16:22-24, de haber sido apedreado y dado por muerto en Listra, Hechos 14:19-23, y de haber sido perseguido en Tesalónica,
Hechos 17, 5, 9. La predicación de la palabra en la iglesia primitiva. La proclamación del Evangelio puso a los apóstoles en una posición de choque contra la cultura greco-romana. Los martirios y la persecución de la iglesia primitiva fueron el resultado de ese choque. El libro de Hechos nos permite ver el comienzo de esa lucha que continúa hasta hoy. Mientras la palabra se expandía, la gente comenzó a cambiar. Sacerdotes judíos se convirtieron al cristianismo. Hechos 6:7. Un procónsul creyó. Hechos 13:12. Un carcelero junto con su familia fueron bautizados. Hechos 16:33. Hombres de negocios. Hechos 16:14. Y hombres griegos prominentes creyeron. Hechos 17:12. Estilos de vida fueron transformados. Hechos 19:19. La palabra incluso llegó hasta la capital del Imperio Romano. Hechos 28:16. Pero estos efectos continuaron viéndose durante los siguientes años en las vidas de muchas personas y naciones. Como G.R. Evans escribió, y cito: las enseñanzas de Jesús que él nunca escribió de su propia mano, sobrevivieron y fueron llevadas a través del mundo romano, transformando no solo la forma de pensar, sino también la estructura de la sociedad en todo el mundo cristiano, el cual era, hasta los tiempos relativamente modernos, un fenómeno esencialmente europeo. Fin de la cita. La cosmovisión cristiana estaba invadiendo la cultura de ese tiempo, estaba transformando la sociedad. Lento pero seguro, los valores de la cultura pagana estaban siendo reemplazados. La iglesia en Jerusalén. Hechos 1, 1 al 6 y 7. El libro de Hechos inicia con la promesa de Jesús a los discípulos de que recibirían poder de lo alto, el Espíritu Santo, antes de salir de Jerusalén para ser testigos en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1, 4, 8. Los discípulos recibieron la promesa y después vieron a Jesús ascender al cielo. Ellos recibieron la promesa de su venida a través de dos seres angelicales, después de lo cual regresaron a Jerusalén. Luego de su regreso eligieron a Matías, el sustituto de Judas Iscariote. Como podía anticiparse, la predicación del Evangelio de Cristo llevó al establecimiento de nuevas iglesias. Estas iglesias se convirtieron en pilares y defensoras de la verdad desde el primer siglo en adelante, facilitando la transformación de las sociedades en donde se plantaron esas iglesias. Todo esto comenzó un día cuando Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo, predicó el primer sermón apostólico expositivo, Hechos 2. Dios usó la predicación de Pedro para abrir el corazón de muchos que escucharon la palabra. Dios se movió poderosamente. Los que habían recibido su palabra, la de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Hechos 2:41. Esos 3,000 nuevos creyentes en esa pequeña comunidad tendrían un gran impacto. ¿Qué predicó Pedro que fue capaz de producir esta conversión masiva? Predicó la palabra, Hechos 2, 16, 21. Citó varios pasajes del Antiguo Testamento, Joel 2, 25, 28, Salmos 16, 8, 2, 28. Habló de la salvación ofrecida por medio de Cristo, Hechos 2, 21, de la cruz, Hechos 2, 22 al 23, y de la resurrección, Hechos 2, 24, 27. Confrontó a la gente con su pecado, Hechos 2, 23, 36, y presentó el señorío de Cristo, Hechos 2, 36. Kent Hughes, en su comentario al libro de Hechos, expone, y cito: la predicación de Pedro estaba llena de Cristo, de su encarnación, su crucifixión, su resurrección y su ascensión. Es por eso que el sermón fue tan grandioso. Pedro concluyó en el verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús es llamado Señor
un título que tenía un gran significado para los gentiles, y lo llama Mesías, un título que tenía gran significado para los judíos. Fin de la cita. Pedro no se avergonzó del Evangelio ni de su autor. Cristo ya no estaba presente, pero sus enseñanzas nunca quedaron en el olvido. Su persona permanecería en el centro de la fe por siempre. Su victoria sobre la muerte dio el valor a los apóstoles para seguir adelante. James Montgomery Boyce, en su comentario al libro de los Hechos, dice: la predicación de Pedro era valiente. Digo valiente porque después de todo el sermón fue predicado en Jerusalén, y fue en Jerusalén donde el Señor Jesucristo fue crucificado. Pero estaba predicando a las mismas personas que gritaron unas semanas atrás: crucifícale, crucifícale. 3.000 personas nacieron de nuevo ese día. Esta fue una obra de Dios de principio a fin. Notemos el énfasis en la frase: y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban a ser salvos. Hechos 2:47. Los predicadores humanos no salvan a las personas, lo hace el Señor. Los predicadores humanos no tienen el poder de regenerar el alma del incrédulo. Como Pablo dice, la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Cuanto más se centre la Iglesia en Cristo, más posibilidades tiene de crecer. El problema con la Iglesia contemporánea muy frecuentemente es que está muy centrada en los seres humanos. Dios no trabajará para la gloria del ser humano porque no se lo merece y porque ninguno fuera de su Hijo pagó para comprar a la Iglesia. Características de los líderes de la Iglesia primitiva. Sin duda, Dios ha inspirado su palabra con poder para cambiar el corazón y la mente del ser humano. Pero la palabra de Dios se predica por medio de personas a las que el apóstol Pablo llama embajadores, los cuales gritan a los perdidos: reconciliaos con Dios. 2 Corintios 5:20. Esos embajadores deben ser ungidos por Dios para recoger la cosecha. Él necesita enviar obreros a su mies. Mateo 9:38. Parte del problema en la actualidad es que hay personas predicando la palabra de Dios que nunca fueron enviadas. En la iglesia primitiva vemos a hombres muy diferentes, sin mucha educación pero con mucha unción. Las siguientes son algunas de las características de aquellos obreros. En primer lugar, eran personas llenas del Espíritu Santo. Hechos 4:8. Sin la llenura del Espíritu Santo de Dios, los líderes de la Iglesia nunca realizarán su trabajo efectivamente. Refiriéndose a Pedro, Robert Gundry comenta que el Espíritu capacitó a un antiguo pescador para que hablara valientemente incluso ante la Corte Suprema. Cuando Dios capacita a alguien, no ignora la autoridad humana, sino que ve la autoridad divina como soberana y la autoridad terrenal como sujeta a la celestial. Como resultado de ser llenos del Espíritu Santo, estos hombres eran valientes, no se intimidaban. Hechos 4:10. En segundo lugar, eran personas que no tenían miedo de presentar la singularidad de la fe cristiana. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. La popularidad no les importaba. Es Cristo o nada, escribió Kent Hughes. Cristo o el juicio, Cristo o el infierno. Qué maravillosa declaración. Y Pedro apenas comenzaba. En tercer lugar, eran personas tan transformadas que los demás se percataban y reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Estos líderes no tenían otra explicación para su cambio. Ciertamente no habían pasado por un entrenamiento académico, sino por uno mesiánico. En cuarto lugar, Pedro y Juan eran modelos de lo que significa obedecer a Dios antes que a los seres humanos. Hechos 4:15-19.
Muchos líderes han cedido ante la presión de las congregaciones, de la sociedad y ahora de las regulaciones gubernamentales. Dios no honrará la predicación de su palabra cuando hay predicadores que negocian este estándar. Este no era el caso de Pedro ni de Juan. La iglesia en la actualidad ha gozado de un clima favorable por mucho tiempo, pero necesita prepararse para enfrentar oposición si quiere recibir la bendición de Dios una vez más. La iglesia en el libro de Hechos entendía muy bien el significado de la Gran Comisión. Cuando la autoridad establecida se oponía a la autoridad de Dios, convirtiéndose por tanto en autoridad demoníaca, los creyentes en Jesús sabían en dónde estaban sus prioridades y juzgaban todas las formas y funciones religiosas desde una perspectiva cristocéntrica. En quinto lugar, la defensa que estas personas hacían de la fe provenía de una experiencia personal con el Dios vivo. Es por eso que dijeron, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Ellos tendrían que ser mentirosos para decir otra cosa. Fueron testigos de las enseñanzas, milagros, crucifixión y resurrección de Jesús. En el siguiente capítulo, Lucas hace mención del segundo mensaje apostólico de Pedro, Hechos 3:12-26, y de nuevo allí observamos un patrón similar. Pedro cambió el enfoque del ser humano hacia Dios, Hechos 3:12-13. Predicó la cruz y la resurrección, versículos 14 y 15, llamó a la gente al arrepentimiento, versículos 19 y 20, citó las profecías del Antiguo Testamento en repetidas ocasiones y mostró el cumplimiento de ellas, en versículos 21 y 26. Luego la palabra comenzó a crecer rápida y poderosamente como resultado de esta clase de predicación. David Peterson escribió, y cito, el arrepentimiento, es decir, volverse a Dios, es una acción humana que, discernida teológicamente, es también una acción divina en los individuos y las sociedades. Es una bendición del nuevo pacto para los judíos primeramente, pero también para los gentiles. En este punto de la narrativa, Pedro claramente anticipa que la salvación mesiánica sería extendida a otras naciones. Fin de la cita. Pronto la iglesia creció de 3.000 personas a 5.000 hombres, Hechos 4:4, lo que significa que probablemente la iglesia incluía hasta 10.000 personas en total, contando a hombres, mujeres y niños. Esto es sorprendente considerando que la población estimada de Jerusalén en ese tiempo era entre 25 a 80.000 personas. La predicación de la palabra era apoyada por una comunidad devota a las enseñanzas de los apóstoles, unida en un solo corazón, participando en el partimiento del pan, orando y adorando continuamente. Actualmente existe interés progresivo en plantar iglesias en hogares, asumiendo que el modelo de la iglesia en hogar, entre comillas, fue el elemento clave para propagar la fe en el primer siglo. Este argumento ignora los elementos más importantes de esas comunidades: su devoción a las enseñanzas de las Escrituras, su sentido de unidad hasta el punto de vender sus posesiones para ayudar a otros, su íntima comunión y su tiempo de oración. Eckhard Schnabel hace esta puntual observación en su comentario al libro de Hechos, y cito: una iglesia auténtica es una iglesia que continúa creciendo. El resumen de Lucas, Hechos 2:42-47, es precedido por una declaración sobre la conversión masiva en Jerusalén, Hechos 2:41, y termina con el comentario de que la iglesia de Jerusalén continuó creciendo a un ritmo regular, Hechos 2:47. El crecimiento de la iglesia sucede cuando ella tiene sus prioridades correctamente establecidas. No se trata de una estrategia ni de un método, sino de contar con el poder de Dios. Las iglesias crecen cuando el evangelio es proclamado. Fin de la cita. Las iglesias en hogares fueron plantadas no como un modelo, sino como una necesidad en esa época. La fe no era reconocida oficialmente aún y en muchas instancias representaba a un grupo perseguido.
El desarrollo de la Iglesia se ve en la narrativa como una comunidad que crece en fe, que ora intensamente, que goza de la vida comunitaria y que experimenta grandes milagros y sanidades. Pero también comienza a experimentar persecución, así como tensiones internas entre cristianos, porque las viudas de unos eran desatendidas en la distribución de los alimentos. Nuevos líderes llenos del Espíritu fueron escogidos y el problema se resolvió. Entre tanto, la expansión de la palabra era imparable, como Lucas lo resume. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Notemos que Lucas no señala el crecimiento de la iglesia al utilizar la frase "la palabra de Dios crecía". La palabra es descrita con atributos personales, ya que la palabra dirigía su propio crecimiento. Schnabel hace varias observaciones dignas de mencionar respecto a este versículo. Y cito: 1. La palabra de Dios, o en griego sería o logos tu theou, está todo en griego, crecía o continuaba creciendo. El tiempo imperfecto en modo indicativo señala que el crecimiento continuó por un periodo largo de tiempo. Y el número, en griego pone aquí, o arismos de los discípulos aumentó, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. El tiempo imperfecto del verbo aumentar o multiplicar sugiere un crecimiento continuo. Muchos de los sacerdotes, muchos de los sacerdotes obedecían la fe, entre comillas. El tiempo imperfecto en el que se encuentra el verbo obedecían y picuon en modo indicativo señala que estas conversiones en verdad eran duraderas y no simples destellos de interés en la posibilidad que Jesús fuera el Mesías. Fin de la cita. La iglesia no puede multiplicarse si la influencia de la palabra no crece. Es la predicación de la palabra lo que incrementa el tamaño de la iglesia y por tanto el tamaño del reino de Dios en la tierra. La iglesia no crece por estrategias humanas. Nuestra metodología puede incrementar el número de personas que asisten a las iglesias, pero el número de discípulos verdaderos depende de la predicación de la palabra. Hechos 6:7 señala el fin de la primera fase de la expansión de la palabra de Jerusalén. Que muchos sacerdotes obedecieran a la fe ciertamente provocaría una alarma significativa en las autoridades. Sin duda serían una influencia importante. Jerusalén sería la misma. La ciudad veía por primera vez una nueva religión, el cristianismo, derribando a la antigua religión, el judaísmo. En este periodo inicial todo tenía matices judíos: los sermones, el tipo de oposición, la asociación con el templo y las sinagogas, la gente que llevaba el mensaje, los apóstoles, y el lugar que estaba siendo impactado, Jerusalén. Hechos 5:28 dice: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y aquí habéis llenado Jerusalén con vuestras enseñanzas. En el idioma original esta expresión es más enérgica de lo que aparenta en el español. Darrell Buck declara en su comentario al libro de Hechos que el pretérito perfecto aquí es usado con una fuerza extensiva o consumativa. Jerusalén era como una copa que ahora estaba rebosando con su enseñanza. Esta era una clara evidencia de que el favor de Dios estaba sobre ellos y de que la palabra estaba avanzando rápidamente, cambiando vidas y transformando el principal centro judío, Jerusalén. Imagina lo que pasaría si los cristianos llenaran sus ciudades con el mensaje de Cristo. Quizás no estaríamos como estamos. La iglesia es mucho más grande en la actualidad. Está mejor equipada y es más rica que en el primer siglo, pero de muchas formas es menos efectiva. Y la razón es que la palabra no está siendo predicada lo suficiente.
Nuestros medios sociales pueden acercarnos a un número o a un gran número de personas, pero no a sus corazones. La información compartida a través de esos canales tiene la capacidad de cambiar la forma de pensar de las personas, pero lo único que tiene poder para cambiar el corazón humano es el Evangelio, el verdadero Evangelio. Algo similar al Evangelio no es el Evangelio. La iglesia en Judea, Galilea y Samaria. Hechos 6, 8, 9, 31. La narrativa de la iglesia primitiva en esta porción del libro de Hechos está marcada por 4 eventos significativos. Estos eventos están relacionados con la expansión del cristianismo como consecuencia de la predicación de la palabra de Dios. 1. El martirio de Esteban, Hechos 6, 8, 7, 60. 2. El comienzo de la persecución, Hechos 8, 1, 3. Y tercero, la evangelización de Samaria, Hechos 8, 4, 40. Y 4. La conversión de Pablo, Hechos 9, 1, 43. El martirio de Esteban. Esteban era uno de los 7 hombres llenos del Espíritu que fueron seleccionados al comienzo del capítulo 6 de Hechos para ayudar a los apóstoles en el servicio de las mesas. Era un hombre lleno de gracia y poder, que fue usado por Dios para hacer grandes maravillas. Un día unos hombres lo acusaron falsamente. Las falsas acusaciones siempre han sido parte de la estrategia del diablo para desacreditar al pueblo de Dios, especialmente a los predicadores de la palabra. Esteban fue lleno del Espíritu para responder a sus detractores y al público en general con una poderosa exposición de la palabra de Dios. Citó fragmentos de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Josué, 1 Samuel, 2 Samuel e Isaías. Este extenso pero claro mensaje de Esteban trajo convicción a los corazones de sus oyentes, pero no conversión. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Hechos 7:54. A pesar de que muchos de los oyentes de Esteban no se convirtieron al cristianismo después de escuchar su mensaje, los corazones de ellos fueron atravesados por el poder de la palabra. Su rebelión hizo endurecer sus corazones, y esta es una verdad que podemos observar en la historia de la redención vez tras vez. La palabra a veces convierte el corazón, otras veces trae convicción y aún otras veces endurece el corazón de quien la escucha como parte del juicio de Dios. Isaías 6. Esteban fue apedreado hasta la muerte. Este fue el comienzo de la persecución, pero también fue el primer destello de la evangelización del Imperio Romano. Era una luz muy tenue, pero luz al fin. Saulo aprobó la muerte de Esteban, pero su martirio no fue en vano, como lo demuestran los siguientes capítulos. Inicio de la persecución de la iglesia. El capítulo 8 de Hechos comienza con las siguientes palabras, y cito: Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Hechos 8:1-3, fin de la cita. Ahora comenzamos a ver que la persecución no iba dirigida contra una persona, sino contra la iglesia como institución. En su narrativa, Lucas reconoce que el Evangelio ya no es posesión solo de una persona aquí y allá, sino que el mismo Evangelio había dado nacimiento a una nueva entidad llamada iglesia. Esta es la segunda vez que la palabra iglesia, entre comillas, es utilizada por Lucas. La primera apareció en Hechos 5:11 después de las muertes de Ananías y Zafira. Hasta este punto la iglesia solo se había establecido en Jerusalén, como el texto especifica, pero parece que la persecución fue tan severa que todos, excepto los apóstoles, fueron forzados a dejar la ciudad. Al menos esto es lo que quiere dejarnos ver Lucas en el pasaje. Parece que cientos, quizá miles, dejaron Jerusalén. Ahora bien, la observación más importante no fue que muchos huyeron, sino a dónde fueron y qué hicieron. Ellos fueron a Judea y a Samaria para predicar la palabra en cumplimiento del mandamiento de Cristo. Hechos 1:8. En este momento Cristo se preparaba para ascender al Padre,
pero antes instruyó a sus discípulos acerca de cómo deberían llevar a cabo la evangelización después de haber recibido el poder del Espíritu. Ellos deberían predicar el mensaje en Jerusalén primero, después en Judea y Samaria y por último hasta los confines del mundo. Quizás los discípulos de Cristo estaban demasiado cómodos en Jerusalén. Estar cerca de lo familiar siempre nos hace sentir seguros, entre comillas. Quizás no habían entendido bien la gran comisión, tal vez no pensaban que los samaritanos fueran dignos de recibir el Evangelio. No es claro qué estaba pasando por sus mentes. Frecuentemente, esta es la forma en la que se sienten muchos en nuestra generación y nosotros no somos muy diferentes a ellos. Por tanto, algo tenía que suceder y la persecución fue al parecer el instrumento que Dios escogió para esparcir a sus discípulos y para extender su evangelio. La persecución siempre ha sido un método doloroso pero efectivo para expandir el reino de Dios. Obliga a los creyentes a ir a lugares que nunca irían y de esos creyentes lleva a los que aparentan ser los menos indicados a esos lugares. Los apóstoles fueron los únicos que no dejaron Jerusalén y eran los más calificados. En la persecución envía a un gran número de potenciales evangelistas que llevan el mensaje con ellos. La gente preguntaría a aquellos que son perseguidos: ¿por qué estás aquí? ¿Por qué huyes? Al proveer respuestas para estas sencillas preguntas, estarían, sin percatarse, testificando de su fe. La persecución no es el método preferido para evangelizar, pero siempre ha funcionado. En tiempos modernos, un buen ejemplo de esto es el comienzo de la formación de la Iglesia en Corea del Sur. Como los creyentes del Corea del Norte estaban sufriendo persecución, huyeron hacia Corea del Sur, donde comenzaron a reunirse en pequeños grupos que con el paso del tiempo crecieron hasta convertirse hoy en una gran fuerza misionera. El cristianismo contribuyó en gran medida a la transformación de Corea del Sur de la misma forma en que transformó al mundo del primer siglo. La evangelización de Samaria. Es difícil leer el libro de Hechos sin percatarnos de la expansión del cristianismo, el poder de la palabra y la conversión de las ciudades. Y eso es precisamente lo que vemos en Hechos 8, 4 al 8, y cito. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Fin de la cita. A donde fueran, los discípulos predicaban la palabra. Hechos 8:4. Felipe bajó a Samaria y les predicaba a Cristo. Predicar a Cristo es sinónimo de predicar la palabra, porque el Evangelio es básicamente el mensaje de Cristo. Existen dos frases importantes en esta pequeña porción. La primera es: y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. La segunda es: había gran regocijo en aquella ciudad. Esto ya no era un evangelismo uno a uno o conversaciones de sobremesa. Multitudes estaban respondiendo a la predicación de la palabra, y la ciudad de Samaria estaba siendo afectada. Lucas lo resume hermosamente. Había gran regocijo en aquella ciudad. Una cosa es predicar la palabra y otra es ver a una ciudad regocijarse porque la palabra sea predicada. Derek Thomas tiene un comentario interesante referente a lo que sucedió en Samaria. Hay un contraste deliberado establecido en este pasaje. La iglesia en Jerusalén estaba siendo perseguida y la ciudad de Samaria experimentaba gran gozo. El catalizador que había posibilitado este gozo fue el terrible sufrimiento de hombres y mujeres en una ciudad rival. Las pruebas que sufría una comunidad trajeron bendición a otra. El gozo en sí es evidencia de que la ciudad estaba siendo afectada. La llegada del gozo es uno de los efectos del Evangelio. Ese era el mensaje del ángel a los pastores cuando fue anunciado el nacimiento de Cristo.
No temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Lucas 2:10. Ser perdonados, ser liberados, tener esperanza y tener vida eterna son buenas nuevas que producen gozo. Dios está interesado no solo en individuos, sino también en las naciones, porque no es posible separar unos de otras. Es cierto que Dios llamó a Abraham, pero también es cierto que Dios llamó a la nación de Israel al desierto. Dios dio su ley a Moisés para que él se la diera al pueblo. Más aún, Dios prometió a Abraham que por medio de su simiente, él bendeciría a todas las naciones del mundo. Y la manera en que planeaba hacerlo era llevando la gran comisión a los confines de la tierra. Los judíos odiaban a los samaritanos, pero Dios los amaba. Tampoco es que hubiera algo especial en el pueblo judío aparte del llamado de Dios. No eran superiores ni mejores a nadie más. Los samaritanos representaban una raza mixta, pero la familia de Dios también será una raza mixta cuando se reunirá alrededor del trono para adorar al Cordero que fue inmolado. El hecho de que Pedro y Juan descendieron a Samaria para comprobar que Dios realmente estaba trabajando en medio de ellos es otra prueba de que las barreras estaban derrumbándose, algo que era esencial para la expansión del reino divino. Grupos de personas estaban siendo transformadas simplemente por la proclamación de la palabra. Jerusalén ya había sido afectada y ahora Samaria estaba experimentando tanto poder de la palabra que Lucas dice que había gran regocijo. Permítanme decirlo nuevamente. La palabra de Dios, cuando realmente es aceptada, puede transformar una nación. La conversión de Pablo. Cada creyente es importante para el reino de Dios. La sangre de Cristo pagó por todos los escogidos. Pero en términos de cómo Dios ha usado a las personas para su gloria y honra, el apóstol Pablo probablemente ha sido el creyente más importante para la expansión del Evangelio y para la transformación de las naciones. Desde un principio, Dios reveló cómo pensaba utilizar a este gran siervo misionero. Jesús se le apareció a Saulo en el camino a Damasco, ciudad donde los convertidos, judíos cristianos que hablaban griego, habían huido de la persecución. Como se escribe en Hechos 9, Saulo cayó al cielo y después Jesús le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo quedó ciego por 3 días hasta que el Señor le envió a Ananías con un mensaje. Ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. Esas palabras son vitales para entender quién sería el personaje principal que Jesús usaría para llevar el mensaje más allá de Samaria y de Judea. Un nuevo misionero estaba siendo llamado por el Señor para impactar al mundo con su mensaje. Saulo permaneció al principio en Damasco predicando a Cristo en las sinagogas hasta que los judíos planearon matarlo. Así que un día Pablo escapó de noche y se dirigió a Jerusalén, en donde comenzó a predicar, pero una vez más los judíos lo buscaban. A pesar de eso, Pablo hablaba y discutía con los judíos helenistas, mas estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Entretanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. 29:31. Ahora, un nuevo misionero se encontraba en Tarso, ciudad principal de Cilicia, conexión entre el interior de Asia Menor y Siria y punto clave para el comercio del Mediterráneo. Solo podemos especular qué pasaría en Tarso. Esta ciudad gentil oiría el mensaje de Pablo. La palabra se estaba expandiendo, iglesias estaban siendo plantadas por toda Judea, Galilea y Samaria. Hechos 9:31. Estas ciudades no tenían descanso, en parte debido a lo activo que era Pablo. Las autoridades por esto reaccionaban contra la iglesia. Una vez que Pablo se fue, ellas estuvieron en paz. La evangelización al mundo gentil. Hechos 9:32, 12:24. Los eventos más significativos en la evangelización de los confines de la tierra fueron: 1.
la conversión de Cornelio y 2. El establecimiento de la iglesia en Antioquía. La conversión de Cornelio. No revisaremos a profundidad la visión de Pedro y la conversión de Cornelio porque no es el objetivo de este libro, pero sí debemos detallar algunos elementos sobre este evento. La visión de Pedro en relación con la conversión de Cornelio permitió que Pedro comprendiera que Dios estaba avanzando en la siguiente fase, de Israel al resto del mundo y de la ley a la gracia. Pedro entonces tenía la responsabilidad de transmitir eso a la iglesia y en efecto lo hizo. Así que la iglesia de Jerusalén obtuvo un nuevo entendimiento respecto al plan de Dios para las naciones. La fase judía de la Gran Comisión estaba muy avanzada. Ahora la fase gentil estaba a punto de comenzar. La conversión de Cornelio llevó el evangelio al mundo no judío con nuevas fuerzas. Cornelio era un hombre clave porque era un centurión y era un gentil temeroso de Dios. Los centuriones en aquella época eran oficiales del ejército romano que comandaban sobre 100 hombres aproximadamente. Tenían cierto estatus social en Roma y eran personas influyentes ya que tenían a tantos bajo su mando. Su conversión permitiría que el evangelio llegara a personas que normalmente no serían expuestas a las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces la palabra de Dios continuaba creciendo en distribución e influencia. Pero además Cornelio era un gentil temeroso de Dios, una persona que había respondido positivamente a la influencia del judaísmo y había dejado atrás a los ídolos de la religión pagana. Como tal, Cornelio sería una figura importante por comunicar el evangelio y para dar a entender que de ese punto en adelante las personas no necesitaban venir a Dios a través del judaísmo como era enseñado en aquel entonces, sino a través de Cristo. La circuncisión, el templo y la sinagoga dejarían de ser importantes. La iglesia en Antioquía. Si Satanás fue el agente de persecución, no debió haber tenido idea de cómo esta persecución impulsaría el crecimiento de la iglesia. Podemos ver parte de esto en Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 21, y cito. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. Fin de la cita. Ahora tres ciudades habían escuchado el Evangelio gracias a la persecución: Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Estas ciudades eran centros importantes para la evangelización del mundo. Clinton y Arnold comenta: Antioquía era la tercera ciudad más grande en el Imperio Romano. Contaba con una población que oscilaba entre los 250.000 y 500.000 habitantes. La ciudad también tenía una población judía importante, estimada entre los 30.000 y 50.000 habitantes. La iglesia en este lugar se desarrolló de una manera tan increíble que llegó al punto de que la iglesia de Jerusalén tuvo que enviar a Bernabé para que comprobara la obra de Dios. Hechos 8:24 termina diciendo: y una gran multitud fue agregada al Señor. En cada lugar en que la palabra era predicada había una respuesta significativa a favor. Esa es precisamente la razón por la que David Peterson dice: la palabra es un personaje, entre comillas, central en el libro de Hechos. Lucas la presenta como la poderosa fuerza capaz de conquistar al mundo. Antioquía, como las otras dos ciudades, estaba lejos de Jerusalén como mínimo a 483 kilómetros de separación. La palabra comenzaba a expandirse. La respuesta no fue pequeña de acuerdo con lo que Lucas escribe.
y en gran multitud fue agregada al Señor. Esta frase podría significar que muchos dejaron a sus dioses paganos. Cuando Bernabé llegó, se percató de que el trabajo era muy grande y por tal razón se fue a Tarso a encontrar a Pablo para que le ayudara con la iglesia en Antioquía. Podríamos decir que fue desde la iglesia de Antioquía que la Gran Comisión se impulsó hacia los confines del mundo. Desde esta iglesia Pablo partiría a cada uno de sus viajes misioneros. ¿Qué bendición era esta iglesia? Pedro no la dirigía ni tampoco estaba bajo la supervisión de la iglesia de Jerusalén. Era una iglesia independiente conformada por varios líderes. Hechos 13:1. Fue aquí donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Hechos 11:26. Esta fase de la expansión en el libro de Hechos termina con estas palabras. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 12:24. La propagación de la palabra era imparable. A partir de este momento, la iglesia de Antioquía se convertiría en el centro evangelístico desde el cual se alcanzaría al mundo gentil. La palabra de Dios predicada por Pablo, quien fue enviado desde esta iglesia en diversas ocasiones, pronto impactaría a Europa. Lo que comenzó en Jerusalén y Samaria ahora se estaba moviendo hacia el extenso mundo gentil. La palabra de Dios estaba cambiando la cara de ambos mundos. La propagación de la palabra en Chipre y Galacia. Hechos 12:25, 16:5. Esta es una sección importante tanto para el libro de Hechos como para la evangelización del mundo. Lucas registra aquí el primer viaje misionero de Pablo en su totalidad. Pablo y Bernabé fueron enviados desde la iglesia de Antioquía a su primer viaje luego de un tiempo de ayuno y oración. Esta iglesia gentil era ideal para el trabajo que habrían de realizar los nacientes misioneros, pues tenía diversidad en el liderazgo. Bernabé, nativo de Chipre, Simeón, también llamado Níger, un hombre de color, Lucio de Cirene, ciudad del norte de África, Manaén, un amigo de toda la vida de Herodes, el tetrarca, y Saulo, el apóstol judío con un llamado divino a los gentiles. Este grupo de líderes era un grupo racial conformado por mensajeros arriesgados. Esta fue la clase de iglesia que envió a Pablo y Bernabé. Desde allí fueron a Chipre y después de Antioquía a Pisidia, una Antioquía diferente a la Antioquía donde estaba ubicada la iglesia de la cual partieron. En el segundo día de reposo en aquella ciudad, la predicación de la palabra atrajo tanto interés que casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Esta es una declaración asombrosa. Tal respuesta parece no haberse dado después de este acontecimiento, pero en muchos lugares en donde se han experimentado avivamientos se han documentado experiencias similares. Mientras la palabra continuaba expandiéndose, la ciudad en donde ella era predicada continuaban siendo sacudidas. Los judíos estaban tan enojados que se llenaron de celo. Peterson escribe: la expresión final del celo fue la persecución organizada que resultó en la expulsión de la región. Sin embargo, después de la oposición, Lucas escribe: y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Hechos 13:49. Aquellos fueron días de grandes victorias. De Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé partieron a Iconio y después a Listra. En esta última ciudad, Pablo fue apedreado y dejado por muerto. Sin embargo, esto no fue suficiente para detener el avance de la Gran Comisión. Incluso en Listra, Pablo fue capaz de predicar y hacer muchos discípulos. Con el paso del tiempo, Pablo y Bernabé regresaron a la iglesia de Antioquía en Siria y entregaron un informe. Tiempo después, Pablo inició su segundo viaje misionero con Silas, como resultado de un desacuerdo que tuvo con Bernabé, y partió nuevamente desde la iglesia de Antioquía de Siria. La evangelización de Europa. Hechos 16:6, 19:20.
En su segundo viaje misionero, Pablo y Silas arribaron en Derbe y Listra. Fue aquí donde Pablo encontró y reclutó a Timoteo. Lucas también estaba con ellos. Su primer intento fue ir y predicar el evangelio a las regiones de Frigia y Galacia, pero el Espíritu se los prohibió. Así que intentaron ir a Misia y después a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió a Pablo. Y por tanto se fueron a Troas. Este fue el sitio elegido por Dios para revelarle a Pablo que su nuevo campo de trabajo se localizaba en un nuevo continente, Europa. Sin duda, la evangelización del Imperio Romano en el libro de Hechos estaba bajo el control de Dios y así es en la actualidad también. Los siguientes son comentarios de gran ayuda sobre actividades misioneras pasadas y presentes, y cito. En primer lugar, entendemos, al igual que ellos, que Dios está activo en la vida y la misión de su iglesia. Nuestro Dios conoce el futuro y tiene un plan que incluye a su pueblo. En segundo lugar, el libro de Hechos nos dice que Dios sabe guiar la misión de su iglesia. Dios es capaz de dar dirección positiva y de prohibir el progreso de la misión en ciertas direcciones. En tercer lugar, la voluntad divina no se conoce fácilmente en las circunstancias adversas. El hecho de que la misión se enfrente a oposición no implica que las acciones tomadas hayan salido de la voluntad de Dios. En cuarto lugar, la voluntad de Dios no siempre es revelada ni conocida, sin embargo, este hecho no debería detener la misión. Mientras que Pablo en ocasiones no tenía guía clara sobre qué hacer y hacia dónde ir, la mayor parte de la narrativa nos muestra a un apóstol que planeaba y actuaba de acuerdo con un plan estratégico. Fin de la cita. Lucas, en relación con esta nueva fase de la Gran Comisión, relata: Y pasando por Misia descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y así lo hicieron. Una vez en Macedonia, Dios guió al equipo misionero a la importante ciudad de Filipos, una colonia romana. Ahí es donde Pablo conoció a Lidia mientras predicaba el evangelio junto al río en el lugar de la oración. Lidia era vendedora de púrpura. El Señor abrió su corazón para entender el mensaje de Pablo. Ella y su casa creyeron y como consecuencia una iglesia fue fundada en aquel importante lugar. Pablo y Silas terminaron encarcelados en aquella ciudad después de haber expulsado a un demonio de una niña. Pero este encarcelamiento fue solo otro evento orquestado por el cielo, porque fue por causa de este evento que el carcelero de la ciudad y toda su casa creyeron. Dentro y fuera de la cárcel, Dios estuvo en control total y frecuentemente utilizó los encarcelamientos de Pablo para el progreso de la causa de Cristo. Una mujer de buen nivel económico, Lidia, y un ciudadano común, el carcelero, fueron alcanzados por el mensaje del Evangelio. Ellos llegarían a ser personas que influenciarían en sus respectivos estratos sociales. Esa es la forma en que la palabra siempre ha progresado, alcanzando a toda clase de personas. Desafortunadamente, Pablo y Silas fueron obligados a dejar la ciudad y continuaron su camino hacia Tesalónica, una ciudad comerciante con una población de 200.000 habitantes. Pablo tenía una estrategia para su ministerio, aunque muchos pretenden negar este hecho. Él iba a ciudades que tuvieran grandes poblaciones y gran influencia. Las iglesias plantadas en estas ciudades más pobladas podían potencialmente alcanzar a pueblos más pequeños para que la expansión del evangelio continuara. A pesar de su corta estancia en Tesalónica, el equipo misionero fue capaz de influenciar allí a un grupo de personas. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. De acuerdo con Schnabel, y cito, el segundo verbo se juntaron, describe el nacimiento de una nueva comunidad de creyentes en Jesús. Los que se convirtieron se unieron a Pablo y a Silas. El verbo también podría traducirse como fueron asignados a, lo que nos da una idea más explícita de la iniciativa de Dios. Él no solo busca la conversión de nuevos creyentes, sino también la fundación de nuevas comunidades. Fin de la cita.
Judíos, griegos devotos y mujeres nobles se unieron al reino de Dios en Tesalónica. La clave para lograr esto fue la predicación de los fieles embajadores de Dios. Pero una vez más, Pablo y compañía fueron sacados de la ciudad y obligados a irse al siguiente pueblo, Berea, en donde encontraron el mismo odio por parte de los judíos. Sin embargo, lo único que la persecución era capaz de provocar era mover la misión de Cristo de un pueblo a otro. Y con eso, Europa comenzó a ser evangelizada. Desde Berea, Pablo se fue a Atenas, en donde intentó persuadir a los estoicos y epicúreos en el Areópago, pero ellos no tenían interés en él. Se burlaron en su cara. Muy pocos creyeron en Atenas y ninguna iglesia fue fundada ahí. Atenas era una ciudad importante, pero sus ciudadanos no tenían tiempo para Pablo. Pablo dejó Atenas e inmediatamente se fue a Corinto, una colonia romana y el lugar de residencia del gobernador romano de la provincia de Acaya, con una población de 80.000 a 100.000 habitantes, o 100.000 personas. Aquí el mensaje encontró resistencia como de costumbre por parte de los judíos, pero un evento importante sucedió. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Hechos 18:8. El principal de la sinagoga regulaba el servicio de la misma. Su conversión, la de Crispo, sin duda tuvo un impacto considerable en muchos que asistían regularmente a la sinagoga. Estas conversiones de judíos importantes nos permiten ver cómo la fe cristiana iba creciendo en número y en influencia. Muchos ciudadanos comunes creían pero también muchas personas influyentes adoptaban la nueva fe. La conversión de líderes religiosos siempre tiene un efecto significativo. El Imperio Romano fue transformado por la conversión de personas comunes, endemoniados, ricos, religiosos y otros. Pablo pasó 18 meses en Corinto. Y de Corinto se fue a Éfeso, la capital de Asia Menor, la cual tenía una población estimada de 250.000 habitantes. Pablo se quedó ahí por 2 años y como consecuencia todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Esa es una declaración impresionante. Puede ser en sentido hiperbólico, pero nos da la impresión de que el ministerio de la palabra en Éfeso fue monumental. F.F. Bruce comenta al respecto y cito: por 2 años este trabajo continuó. Mientras Pablo se quedó en Éfeso, parte de sus colegas llevaron el trabajo misionero a ciudades vecinas. Quizá las 7 iglesias de Asia mencionadas en el Apocalipsis de Juan también fueron fundadas en esas fechas. La provincia fue intensamente evangelizada y permaneció por muchos siglos como uno de los centros cristianos más importantes. Fin de la cita. No es de sorprender que Lucas concluya esta parte de la narrativa con estas palabras. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Hechos 19:20. La palabra no solo se esparcía, sino que prevalecía donde quiera que fuera predicada. La palabra llega a Roma. Hechos 19:21, 28, 31. En Hechos 18, versículos 22 y 23 leemos, y cito: al desembarcar en Cesarea, Pablo subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de pasar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. En este último versículo, Pablo muestra interés en visitar algunas iglesias que fueron plantadas anteriormente y marca el comienzo de su tercer viaje misionero. En nuestro relato procederemos a la sección del libro que narra el viaje de Pablo a Roma. Sin embargo, es importante mencionar primero que el ministerio de Pablo en Éfeso fue altamente efectivo, como lo indica Hechos 19, 18, 19. Muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50.000 piezas de plata. ¡Wow! Respecto a este incidente, E. Johnson comenta, y cito: esta renuncia fue particularmente satisfactoria, debido a que fue 1.
una renuncia pública. 2. Una renuncia que representaba un valor financiero importante. 3. Una determinación de deshacerse de la tentación. Y 4. Una decisión de alejarse de la maldad, borrándola incluso de la memoria. Para cumplir con esta difícil tarea, Dios daría su gracia y ayuda por el bien de su causa. Fin de la cita. Ahora entendemos por qué la ciudad de Éfeso estaba siendo transformada. Una de las cosas más difíciles de cambiar es la práctica religiosa de las personas, y eso es precisamente lo que sucedió en Éfeso. Tal acontecimiento causó un alboroto en la ciudad. Una de las quejas de Demetrio, un comerciante que se ganaba la vida haciendo figuras religiosas, era que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Hechos 19:26. La frase en casi toda Asia nos da a entender que la fe estaba teniendo efectos transformadores monumentales no solo en una ciudad, sino en todo un continente. Ese es el poder del Evangelio. El impacto del Evangelio en Éfeso no puede obviarse. Éfeso era una ciudad libre que tenía su propio senado y asamblea. Contaba con una población de casi 250.000 habitantes. Era una de las ciudades más grandes del imperio y sería el centro misionero de Pablo durante su tercer viaje. Desde Éfeso, Pablo avanzó hacia Macedonia y llegó nuevamente a Jerusalén, en donde fue capturado por la multitud. Antes de ser alejado de ella, pudo dar todo su testimonio de conversión. El complot para matarlo no tuvo éxito debido a la intervención de las autoridades. Pablo entonces fue llevado a Cesarea para su protección. Ahí lo entregaron a Félix, el gobernador, quien tuvo la oportunidad de escuchar a Pablo en más de una ocasión. Félix quería complacer a los judíos y por ello dejó a Pablo 2 años en la cárcel. Posteriormente, Festo reemplazó a Félix. El nuevo gobernador escuchó a Pablo y quería que fuera a Jerusalén para ser juzgado. Pero Pablo, conociendo el peligro de dicha situación, apeló al César y Festo le otorgó su petición. En una ocasión el rey Agripa visitó al gobernador y tuvo la oportunidad de escuchar el testimonio de Pablo. Cada vez que Pablo presentaba su defensa o testimonio, estaba cumpliendo las palabras que el Señor le dijo a Ananías de que él era su instrumento escogido para llevar su nombre a los gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. Wow. Finalmente Pablo fue enviado en barco a Roma y después de su naufragio y de 3 meses de viaje arribó allí. Estaba bajo arresto domiciliario y se le dieron ciertas libertades, ya que Lucas comenta que un importante número de personas le visitaban. Así es como termina el libro de Hechos. Y cito: Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verle, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo que concierne al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Hechos 28, 30, 31, fin de la cita. Las palabras sin estorbo son significativas. Es asombroso ver que durante todo el libro de los Hechos observamos que la propagación de la palabra de Dios fue imparable. Al comentar sobre el último versículo del libro de Hechos, Juan Calvino dijo: Por tanto, no debe sorprendernos que el apóstol Pablo dijera que la palabra de Dios no estaba presa. 2 Timoteo 2:9. La proclamación de la verdad de Dios no afectó solo a personas como Lidia, el carcelero Cornelio o las mujeres nobles, sino también a Jerusalén, Samaria, Corinto y Éfeso, por mencionar solo algunas ciudades. Y ahora con Pablo en una prisión romana, lo mismo sucedería con la capital del imperio. La palabra de Dios, cuando verdaderamente es aceptada, es capaz de transformar una nación. Conclusión.
El libro de Hechos representa la historia de la Iglesia durante las primeras 3 décadas después de la ascensión de Cristo. Es un paseo histórico precioso narrado por un testigo presencial, Lucas. A través del libro podemos ver la mano soberana de Dios dirigiendo el nacimiento y el crecimiento de la Iglesia mediante la predicación de su palabra y la disposición de circunstancias históricas. Es impresionante ver a individuos convertirse a Cristo a pesar de llevar en sus espaldas cientos de años de tradiciones judaicas. Pero también hay ciudades que respondieron a la predicación del mismo mensaje mientras que Pablo pasaba por Jerusalén, Judea, Samaria, Siria, Chipre, diversas ciudades de Asia Menor, Macedonia, Grecia y Roma, su destino final. A través del libro de Hechos, leemos que personas de diferente nivel social adoptaban la fe. Vemos a personas cambiar sus creencias religiosas y sus prácticas, del judaísmo al cristianismo, del paganismo al evangelio. Líderes religiosos, sacerdotes judíos, el principal de una sinagoga, líderes romanos, un centurión, y líderes sociales, mujeres nobles, se convirtieron al evangelio. Gobernadores, Félix, Festo, y reyes, Agripa, escucharon el evangelio. Y 2 ciudades principales de Europa, Atenas y Roma, fueron visitadas por el más grande de los apóstoles. En Roma la predicación continuó abiertamente y sin estorbo. Podemos ver el terremoto religioso, entre comillas, que sacudió a esas regiones en el primer siglo. Además encontramos una ciudad saturada de la enseñanza de los apóstoles, Jerusalén, una ciudad llena de gozo, Samaria, una ciudad alborotada porque la gente quemó libros de magia valorados en una exorbitante suma de dinero, Éfeso. También vemos que el evangelio fue predicado en 3 continentes diferentes, Asia, Norte de África y Europa. Sin duda, el libro de Hechos es el comienzo de la gran comisión y la esperanza para el cumplimiento del resto de la tarea. Al ver lo que la predicación de la palabra de Dios fue capaz de hacer en estas antiguas ciudades, los creyentes podemos tener esperanza para completar nuestra misión. Ciertamente nadie pudo haber anticipado los cambios monumentales vistos en el primer siglo simplemente por la predicación de la palabra. Esto es especialmente cierto cuando consideramos las limitaciones de esa época, junto con la persecución y opresión contra la iglesia primitiva. Si las únicas palabras que tuviéramos fueran aquellas en Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra, habría sido difícil imaginar cómo se iba a llevar a cabo la evangelización. Pero al ver lo que sucedió en los primeros 30 años, podemos ver que la tarea es factible, algo que deberíamos de creer simplemente porque Dios lo dijo. Sin embargo, como seres humanos, tendemos a ser como Tomás, necesitamos ver para creer. En resumen, el libro de Hechos es un libro asombroso que narra la extraordinaria historia de una iglesia sencilla, capacitada por un Dios soberano, dotada con una palabra omnipotente. Él habla y las cosas suceden. Sus promesas son tan tangibles como la realidad. Poder fue prometido y poder fue dado. La gran comisión fue anunciada y se expandió como fuego. Un perseguidor de la iglesia fue elegido como la figura misionera principal y se convirtió en un apóstol en cadenas con una causa que avanzaba mientras él estaba en prisión. Ciertamente, la palabra de Dios, cuando es realmente aceptada, puede transformar naciones.